Para botarnos de luz á nova realidade, igual dispomos de distintas e diversas artes, entre elas a literatura e a música. En 2023 estrearemos a que será xa a segunda edición dun fermoso proxecto de integración dos artistas máis diversos como os que estades aquí na Fundación Igualarte de Vigo. Un proxecto no que escribides letras de cancións e as musicalizan grandes artistas. Eva é unha das nosas principais artistas. Eva, como se chama a túa canción? Pues mi canción se llama Piel con Piel. Nosotros tenemos una fundación de arte donde trabajamos con personas con diversidad funcional en el ámbito artístico. Si yo no lo sé, habrá mucha gente como yo que no lo sepa. Si ves lo que se hace en la Fundación Igualarte, o sea, no cabe más asombro. Lo que hacemos aquí es trabajar con los chicos un poquito en todo lo que es acompañarlos en su vida, pero fundamentalmente en toda la formación relacionada con el arte. Cuando uno tiene la suerte de poder participar, tiene la obligación moral de poder contar y transmitir lo que está pasando aquí. Son mozas e mozos que escriben ben e que senten ben, e os que cantantes e músicos recoñecidos dan a coñecer póndolles voz e música. Respiro en profundidad, en libertad, los encantos y el dolor. Ver en mi piel. Pel con pel. Quen a comparte contigo? Cantante? Es Antonio Orozco. Con Antonio Orozco e contigo imos. Antonio Orozco, pues es un chico tan amable. Para mí ha sido mayor orgullo. Para él seguro que é un orgullo cantar a túa canción, Sábelo? No tengo por costumbre, y no lo he hecho nunca, creo, cantar una canción escrita por ningún otro autor. Y ha sido increíble cantar, voy a decir cantar, pero debería decir contar, la historia de una chica que, si miras la letra al trasluz, se ve perfectamente el corazón. Esa canción se la dedico a mi novio. Si me toca expresar a mí el amor para él, que lo siento por él. Se lo he dicho por la distancia. A la distancia, es un amor a la distancia. ¿Pero qué pasa? ¿Que no lo ves? Por el virus, por todo esto que ha pasado. Escribiches máis cancións, non? Sí, pues la otra que yo escribía de Atrapada para Jefao me surgió pues en el nacimiento de mis hermanos. Atrapada no que puido ser, vou saltar, non teño vertixe. So espero que ti me atrapes. Son unha chica máxica. Escribir pues toda la vida, pero así como así somos pues después de la pandemia. ¿Qué querías contar? Pues por ejemplo lo de mi amigo, era como un superhéroe, un héroe y fue un luchador hasta el final. Esa enfermedad pues lo iba montando poco a poco. Él no podía hablar con su voz, pero sí hablaba con sus ojos, y se llama Azul por eso. Te hicieron prisionero en una pompa de cristal, sin poder moverte, sin poder hablar. Una pompa de cristal y allí te transformaste. Allí te transformaste en superhéroe, ligero, etéreo, con el poder de hipnotizar. Mirar
azul, mirada azul. ¿Y quién interpretó esta canción? Pues Herman Bugallo, que fue el mejor amigo de Xian desde pequeñitos. Todo brilla azul, la bomba se rompió y en estrellas se dibujó. Que para que haya una guerra no significa que todas las guerras tengan que tener armas. Es una guerra poderosa que es el COVID que mata personas. Y hicimos un videoclip. ¿Quién interpretó esta canción? Lo hicimos con Girl Family, que tienen un rollazo increíble. La mascarilla no nos deja respirar, las voces se callaron, las sonrisas se taparon. Y a esperar a estar juntos, a volver a empezar. Una guerra nos persigue, sin armas, sin temor. Ti cando estás con os teus compas de Somos e escribes, que sintes? Como nueva, para mí es un placer estar. Como Para ela, seguro que tamén é un placer interpretar a tua canción. sí, Es que son tal para cual. sí, mi cabeza se raya, todo se repite, la vuelta sin parar, el color gris empieza a picar. No quiero estallar. La música Lo que buscar, mis manos y mis pies se mueven a compás y yo me empiezo a relajar. E que artista estivo contigo e como viviches? Bueno, pues yo estuve con Inertes, que es un grupo que me encantó. Gael, que es un buen chico, es un chico espectacular como amigo y como persona. Escuitamos unha letra moi bonita, a túa moza xa pode estar contenta, Me dijo que le emocionó, que le gustó, se le enseñó a su madre también y le dijeron que es una letra muy bonita, pero que a veces da ganas de llorar, a veces. Porque a veces nunca nos vemos, o sea, entre ella y yo vemos muy poquito. Son la magia y el amor que me das. Me gusta cuando hablamos y no decimos nada. Me duele cuando estamos lejos y solo quiero decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero. Para 2023 escoitaremos máis cancións e veremos máis videoclips de Somos, desta xa a segunda edición de moitos máis que dous. Que parte de aquí sodes Chuco Pastel? Que non me liei. Carmen, Patricia y yo. Máis creatividade para esta nova realidade. Hace 20 años conocí a una persona que es mi compañero y el que trabaja y el que hicimos juntos esta fundación, Marcos Estevez, que él es músico y bueno, y fue como decir, bueno, vamos a intentar que las personas con diversidad tengan un acceso real al mundo del arte y comenzamos simplemente con clases de música y ahí fuimos creciendo cada vez un poquito más. O programa curricular da Fundación Igualarte ofrece e xa ten grupos consolidados de música pop e rock tradicional e folk. O teatro e a danza fanse arte tamén cos alumnos e alumnas da Fundación Igualarte. A máis, hai grupos específicos destacados de deseño e plástica máis de fotografía. Este e calquera outro chimpo artístico que dea un salto á integración teñen as portas abertas da Fundación profesionalmente cada mañá, pero tamén lúdicamente cada tarde. Somos ilustradoras. Vienen chicos desde los 2 años y creo que el mayor tiene cerca de 60 y trabajamos también desde un ámbito mucho más lúdico, no profesionalizado. Se trabajan 3 áreas que son la danza y el teatro, la música y la plástica. Otros van a otros coles ordinarios, otros centros ocupacionales, otras escuelas especiales, pero vienen aquí a pasar su tarde artística.
Cada día actúan e o centro actúa como centro de día en que as artes axudan tamén a conseguir unhas vidas máis autónomas, máis normalizadas, máis integradas e máis reais, tamén nesta nova realidade. Las personas con diversidad, como cualquier otra persona, puedan elegir y, por otro lado, abrir la puerta a la sociedad en general y al público de que se puedan ver producciones, pero no estar condicionados ni por consciente intelectivos ni porque tienen un síndrome u otro, que tú lo que veas sea arte y te guste o no te guste. Que todo el mundo sepa que está pasando esto en Galicia. Porque lo que está pasando aquí debería ser un espejo en otros muchos lugares para que se tome como referencia. Creo que diversos somos todos y que ojalá, sabes, cada vez más pudiésemos ir quitando etiquetas y que lo que se valore es, ¿no?, lo que transmites y lo que te gusta que te transmitan. Primero hay que dar y después hay que volver a dar y a lo mejor, si das, ¿no?, el universo te lo devolverá.